del cine. Va a venir Facu, ya está aquí. Hoy pudo. Facu, ya está aquí. Menos mal, porque si no nos levantábamos con nada. Facu, ya está aquí. ¿Estás aquí, Facu? Hola, no quería interrumpir, perdón, quería que terminen. Hola. ¿Qué, Tul? ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo andan? Consulta, ¿la presentación fue la misma que la vez pasada o varió esta vez? No, no es la misma, es el mismo jingle. El tema es el mismo, pero hubo un par de De bueno, comentarios no te distintos. pregunta tal vez, ok. Me gustó un poco más, creo. ¿Al toque? Ok, sale mejor cuando tenemos menos horas de sueño entonces. Es ser eso. Es esa. Facu, hoy tenés la responsabilidad de levantar este programa, ¿Qué, viene muy bajo? Yo lo escuché bien hasta ahora, pará. Ah, bien, ¿Viste? bien, bien. No me cargues esa mochila a mí porque no me hago cargo, No, ¿no? es toda tuya la responsabilidad. No, de ninguna manera. De hecho, en la programación, Nuevos Trapos iba de 15 a 15:30 y de 15:30 a 16 era el show de Facu. Ok, que comience el show de Facu entonces. Sí. Bien. ¿Sabes qué? Bueno. Me parece que estaría bueno grabar el jingle tipo en estudio. Así con todo, alquilamos una sesión ahí, Sí. ponemos toda la turuleca, le pedimos toda la plata. Ya acá son todos millonarios. Con el sueldo que cobramos nosotros, Sí, no, una locura. bueno, Les digo que le sacaría un poco de la mística de la criolla ahí en vivo, igual, me gusta eso, esa cosa media fogonera. eso es cierto también. Eso es cierto, sí, sí, sí. Y le podemos poner todos los inserts además en vivo y decir, menos mal que vino. Claro. Pero bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de... mentira, iba a decir que vamos a hablar de Pino Solanas, pero en realidad creo que es un poco un punto de partida para empezar a desvariar. Bueno, Ok. Pero bueno, si les parece empezamos, o sea, la semana pasada falleció Pino, que tal vez mucha gente lo recordará por, no sé, su discurso en el Senado cuando por la disputa de la legalización del aborto, o por su coalición con Lilita en el Frente UNEN un poco antes. Pero Pino es un referente de la cinematografía nacional, un tipo que fue muy importante, y que fue muy importante en particular, o que aparte de ser muy importante, nació en lo que se llamó el nuevo cine argentino, que sucedió en la década del 60. era actor porno, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Un poco la idea es partir y pensar, bueno, ¿qué onda el cine en la década del 60? O sea, sería como tratar de resumir 10 años, inclusive un poco más, en 20 minutos. Nada, un suicidio, pero con un consciente. Adelante, con valentía, ¿cómo es? Valentía y fuerza contra cualquier amenaza. Para empezar, está bueno como pensar, contextualizar qué onda la década del 60. O sea, yo le digo a la década del 60, ¿ustedes qué piensan? ¿No? O sea, Hipismo. en todos los niveles, nivel artístico, nivel musical, por ejemplo, en lo que sea. ¿Es cuando salió Star Wars? No, eso es en los No, 70. por los 80 eso. 80. Claro, 70, 80. Te comiste 20 años. Onganía. Onganía, la década el, del 60. el día de la asunción de Onganía, Palito Ortega sacó La Felicidad. Andás a ver si no era un jugador político de la época, Palito, Por eso yo esa data no te la tenía. Mirá. Mirá que, sí, bueno, la década del 60 a nivel global, un montón de cosas. Desde mayo del 68, la guerra de Vietnam. Un año antes la Revolución Cubana. La Revolución Cubana del 59, que es un poco así, que es lo que abre tal vez, si lo pensamos más en términos latinoamericanos, la década del 60 puede ir del 59 con la Revolución Cubana hasta el 73 con el derrocamiento de Allende en Chile. Ajá. Pero inclusive, más allá de términos políticos, vieron que los 70 fue una época donde, nada, estalló, particularmente hubo como una liberación sexual muy zarpada, algo de eso también trajo en mayo del 68, el estallido del LSD también, a fines de esa década sucede Woodstock, en Argentina es cuando empiezan a aparecer tipo las bandas más grosas, esto mitad de los 60 para adelante, ¿no? Sí. Del rock nacional, Charly García, Spinetta, digo, es como una época muy, muy, muy movida. Woodstock. Exacto, al final Charly García, Spinetta. de los 60. La Revolución Cubana.
la Revolución Cubana, Woodstock. el derrocamiento de Allende. Y pará, políticamente bueno. acá en Argentina, porque justo pusiste el 73 como el momento en el cual finalizaría ese periodo con el derrocamiento de Allende, y acá en Argentina también hay como una condensación de 18 años de resistencia peronista y la vuelta de Perón. Claro. O sea que ese también significa como un momento de mucha agitación juvenil. Exacto, de hecho, algo que marca muy fuertemente la década, además de la vuelta, son esos años de proscripción, ¿no? Porque en esos años de proscripción es donde justamente es que se empiezan a gestar como los brazos armados de las organizaciones, tipo el ERP del PRT o la parte de Montoneros, empieza a haber como una sobreideologización, ¿sí? Y un compromiso político muy, muy zarpado. Total. Pero si vos te pones a fijar lo que sucede en realidad, y lo que está presente en toda esta serie de diferentes acontecimientos es la aparición de la juventud, ¿no? Como un actor político, como una identidad política que es muy protagonista, que hasta antes de esa década no existía, o como que la juventud había como un paso de la niñez a la adultez, y después ese bache era como un bache que quedaba vacante, y la juventud no tenía una identidad propia. Eso es lo que empieza a suceder a nivel mundial, ¿no? Claro. En Argentina tal vez, y rastreás un poco para atrás, un poco lo que se dice es que algo que tuvo mucha influencia fue justamente la escolarización secundaria durante el peronismo. Entonces tenés que ir como 10 años para atrás, entonces la década se empieza a hacer más grande. Claro. Pero en fin, vamos a los 60, porque si no me voy a 45 y nada. Más Nada que odio ver. todavía. Y más odio todavía. Entonces lo que empieza a suceder en la década del 60 es que empieza a haber como una juventud que empieza a ser protagonista, ¿no? Y en esos jóvenes, en esa juventud que es protagonista, lo que empieza a suceder es que también empieza a pensarse a la juventud como un nicho como un nicho de mercado, ¿sí? Los principios de los 60 es toda la gloriosa época del Club del Clan, ¿no? Claro, La claro. aparición y la fuerte impronta que trajo la aparición de la televisación, ¿no? La televisión, o en realidad la consolidación de la televisión viene antes. En el cine, lo que sucede en esa época es que veníamos en realidad de unos años de cine de estudio, de películas muy populares, que trataban como ideas de la idea de la familia en la mesa, como reproductoras de un sentido común. Y en los 60 lo que aparece es ese resquebrajamiento donde empiezan a existir los jóvenes que antes no existían, básicamente, y empiezan a tener como de alguna manera una impronta propia, tanto de un lado como del otro. Entonces lo que sucede en principio es que aparece lo que se llamó el nuevo cine argentino, que es donde se circunscribe Pino con él. Okay. Claro, cuando decís tipo de un lado y del otro, por un lado y por el otro, decís tipo, bueno, justamente más del palo del Pino, más del lado del Pino, de tipo comprometido políticamente, como también del otro lado vos decís tipo la aparición de la película como Gitano, de Sandro. Exacto. Y bueno, ya lo había nombrado antes Juanma como Palito Ortega saliendo ahí. Exacto. El nuevo cine argentino tenía como tal vez esta generación del 60, que llamó nuevo cine argentino, tenía como dos bandos, ¿no? Una, lo que empezaba a aparecer en esta generación de pies es que el cine hasta ahora era como un fenómeno masivo, o sea, muy de como un espectáculo para las masas, y que esta gente que es joven empieza a hacer películas para jóvenes y empiezan a pensar más el cine como un arte, si se quiere. En Francia había sucedido hace poco dentro de una revista que es muy importante porque es la primera que introduce el concepto cine de autor, que fue la Nouvelle Vague. Empieza a haber como crítica de cine, y estos piezas les interesaba más hacer películas para la crítica y no tanto para el masivo, ¿no? De alguna manera, bastante soberbios también, un poco esta cosa de no, en realidad como que el otro cine es para distraer las masas, ¿viste? Como para los boludos, y nosotros somos como los iluminados que la tenemos reclara. O sea, una cuestión de clase también. Hay sí algo de clase, sí, algo como de iluminismo profético también. Claro. Que al fin y al cabo es el cine que se constituye en Argentina, entre muchas comillas, lo que uno considera cine culto, que antes no existía, ¿sí? Aparecen directores como Antín, como Murúa, como Kuhn, y empiezan a darle bola a esto, ¿no? A las películas del autor. Ya antes, en las películas viejas, uno cuando iba a ver películas, lo que les interesaba era como
ver a la estrella, ¿no? Iba a ver a Libertad Lamarque, Claro. iba a ver a Sandrini, ¿no? El director no importaba. Acá lo que importan estos nuevos pibes son, tipo, bueno, quién la está dirigiendo, cuál es el gesto de ese director. Claro. Y dentro de este cine, de autor, también empieza a filtrarse este nuevo cine. En realidad, más a medida que empiezan a pasar los años 60, con más compromiso político, porque la cosa se empieza a espesar, que ni te cuento, y empieza a haber cine directamente clandestino en algún punto. El toque, el que nos gusta. El que nos gusta. Pero también nos gusta el otro, porque del otro lado, o sea, como la vereda contraria totalmente, también se construye contenido para jóvenes, porque era justamente como el sujeto innovador, pero con mucha trascendencia política. Y ahí es donde aparecen estas películas de Palito Ortega, y a donde aparece la importancia del Club del Clan, y es donde la juventud empieza a pensarse, repito, como justamente un nicho para el mercado. Y ahí también hay genialidades de películas. Esta película que nombraba Lucho, que yo la recomiendo todas las películas de Sandro, que se llama Gitano, que es una película que empieza y los primeros 3 minutos es Sandro andando a caballo en cuero en una playa. Uf. Todo Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, ahí todo grosso, todo hegemónico, ¿no? Exacto, no, hermoso, pero aparte ideal, o sea, como que es perfecto, es Sandra andando en caballo, en cuero, en una playa vacía, y así empieza la película, y esa es como el prólogo, porque después la película va por otro lado, o sea, como que no tenía absolutamente nada que ver. Es como la movida que- era Sandro andando a caballo. Es como que Sandro da el pie a que después se haga Pasión de Gavilanes. Exacto, o sea, sí, no, es la época donde se empiezan a posicionar muy fuertemente los Latin Lovers. Ah, Claro. Sí, porque todas estas figuras en realidad son transnacionales, tipo Sandro, Palito, son figuras de exportación. Claro, de toda Eh, Latinoamérica. Exacto, pega muy fuerte, y el caso de Sandro particularmente, Palito me hace cagar de risa, yo lo banco también, pero Sandro me encanta, vos lo ves a Sandro y el tipo tenía como ahí un magnetismo único, y tenía también como esta estética camp, que está bonito, medio como de reírse inclusive, ¿no? De la exacerbación constante, o sea, Claro. literal, o sea, le hacen planos a los labios carnosos bien cercanos, Sí, sí, esos huecos labios de con los rubí. ojos, exacto, o inclusive esto, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tiene que ver el tipo andando en caballo en la playa en una película que después es en un circo? No tiene nada que ver, pero Igual, no importaba, porque ¿sabés? eso es el cine Sandro también. ¿Sabés que el otro día que me dijiste, che, guacho, mirate esta peli? Me miré primero esos 3 minutos que me dijiste, miralos. Y me parece que Sandro muy por abajo de la alfombrita en esos 3 minutos. El chabón es un militante del ERP. Es una teoría conspirativa que me interesa mucho, porque me interesan las teorías conspirativas que no tienen ningún tipo de fundamento. Escuchá el estribillo de ese tema y vas a ver que es por ahí, ¿qué dice el Pues- estribillo de ese tema? No, ya no me acuerdo qué tema está era. bien. Pero me acuerdo que lo escuché y iba por ahí. Che, digo dos cosas. Una es una pregunta cholula. ¿A Sandro ya le decían el gitano antes de la película, o a partir de la película se le empieza a conocer como el gitano? No, es ¿Tenemos? anterior a la película, sí. Mira, ya le decían el gitano. Y la Claro. otra es que un plano de Sandro, 3 minutos en cuero en la playa andando en caballo, es suficiente material como para incluirlo en cualquier lado. Claro. Hasta Exacto. esa escena podría durar 1 hora y media y Podría ser una ser la película en sí película. mismo. 5 Eso podría estrellas, ser la rey. película. Podría ser una instalación que se repita en loop, no sé, que esté ahí, tipo Sandro en cuero andando en la playa, con arriba de un caballo. En el Malva. Exacto, no, y si lo pones en el malva tipo autor. Ahora, si lo ponían en estos directores, estas películas, era como nada, algo más burdo, ponele, ¿no? Esa era como la diferencia. Y otro personaje que es muy interesante de esa época, ustedes díganme qué onda el tiempo. No, estamos re bien, ¿eh? Faltan, ponele 10. 10, 12 minutos. sí. 10, 12 Ah, segundos. sí, perfecto. Ok, buenísimo, me va a quedar sin tema de conversación, buenísimo. En el medio, ¿sí? de estas, como de estos dos rangos que había, ¿no? Por un lado el cine de Palito y el cine de Sandro, y por el otro el cine del nuevo cine argentino, de los jóvenes del nuevo cine argentino, que también esto es muy importante, ¿no? Que estos jóvenes aparecen con mucha frescura, pero también con mucha crítica, aparecen como negando todo lo otro, ¿no? De hecho hay una película, voy a desviar un toque,
de Rodolfo Kuhn, que se llama Pajarito Gómez, que es una película hiper recomendable, que está en YouTube, porque todas estas películas están en YouTube aparte. Gracias YouTube por Gracias por todo lo que nos das. Que aparte es súper dinámica. Que es Rodolfo, o sea, el director Rodolfo Kuhn, que es parte de esta nueva generación del cine argentino de los años 60, que vienen con una impronta más de cine-arte, cine-ensayo, entre comillas, y a bastardear a todo lo otro, que es como parte de, si se quiere, de la cultura de masas, de la industria cultural. Bueno, la película Pajarito Gómez es una película sobre un ídolo al estilo Palito Ortega. Entonces está muy bueno porque en esa película está plasmado todo el pensamiento o todas las ideas que tenían desde el otro lado, ¿no? Esa gente que criticaba a los palitos, que criticaba a estos productos, ¿no? Porque en definitiva eran esos, ¿no? De hecho hay una entrevista que le hacen a Palito donde el tipo dice, vieron en mí un potencial financiero, yo de arte no entendía nada, lo dice en su libro biografía. Tremendo. Sí, tremendo, aparte muy sincero el tipo. Y esta película Pajarito Gómez es muy interesante porque es, bueno, de esta gente que criticaba a todos estos productos, bueno, ahí está como muy a la vista, muy palpable, porque es una película como de un Latin lover. Y bueno, Pajarito Gómez es una película que justamente muestra en realidad que por detrás del pobre pajarito, nada, hay gente que le decide el futuro, que toda la historia, o sea, es toda una gran fábula y un gran relato, la idea que se tiene de él, porque estas películas, mientras las películas de nueva generación del 60 respondían más a los toques artísticos o a empezar a pensar los pequeños detalles, la cotidianidad, el minimalismo, las películas de Palito lo que trataban de hacer, dicho burdamente, son películas normalizadoras, ¿no? Son películas, por ejemplo, en la película La Felicidad, es la historia de Palito Ortega, que se siente que el suegro no quiere que se case con su novia y finalmente lo logra hacer. Y básicamente es una película donde Palito todo el tiempo lo que muestran es un personaje que viene de afuera, viene de Corrientes, si no recuerdo mal, llega a la ciudad, es un pobre pibe, pero que súper humilde puede conquistar sus sueños, ¿no? Es una película muy meritócrata, las películas de Palito son todas muy meritócratas, y aparte de ser meritócratas, tiene esto de ser como, de alguna manera, muy adiestradas o respetando mucho las normas que se imponían constantemente en la década del 60, porque como sabemos la década del 60 es una década de dictaduras. Digo, hay como, al ser tan extremo también es que se produce todo lo otro, que también fue una década de mucho despertar y de mucha liberación en la juventud, pero todo eso responde a todo lo que había contenido, de que fue una época de demasiada censura, ¿no? De hecho la dictadura de Onganía fue la dictadura más violenta, y además de violenta con más censura hasta la de 76. Entonces estas películas de Palito como que respondían a ese modelo, ¿no? Era como todo muy en la norma. Era como bueno, nuestro columnista de historia, Santi, siempre usa un término que es agente normalizador, y me parece que acá aplica como que Palito era lo que había que hacer, el status quo, y en las otras películas, por ejemplo esta de Pajarito Gómez que mencionabas, es como más el entretelón de la figura, más una cosa más humanizante, si se quiere, o que trataba de desentrañar lo que vivían las figuras, que es algo que hasta el día de hoy sucede. Bueno, no sé, uno piensa, no sé, qué sé yo, me decís eso de una figura que le manejaron el futuro y después la recontra chocó, tipo Macaulay Culkin, no sé. Sí, Luis Miguel. Igual Luis Miguel no sé si no se la chocó, pero lo usaron como producto de pibe. Claro, bueno, y en otros, y también en otras ramas de la vida, por ejemplo en el deporte pasó con Andrea Agassi, no sé si sabían, que salió a decir ¿No tenía la que era un pobre pibe? ¿Agassi? Sí. Y a los 3 años le hacían pasar 1000 pelotas por arriba de la red, y después el chabón se fue volviendo loco y empezó a ser un super mega crack y número 1 del mundo y toda la bola, y se le empezó a caer el pelo por la depresión y las cosas que tomaba, y le hacían salir a jugar con un quincho y una vincha porque no se podía caer la imagen. A los 11. Eso sí, eso cuando estaba. Eso antes de irse a Córdoba con Serrano Turismo. Y bueno, después conoció Molino Rojo y se acomodó todo. Che, Facu. En el fútbol pasa mucho eso.
en Baby Fútbol lo ves un montón, pibes que Sí. tienen una presión tremenda, hay muchos palitos ahí. Sí, vas a sacar un lateral a los 8 años y te está insultando un señor de 60 y Claro. decís, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Exacto, y padres cagándose a trompadas, eso pasa mucho. Che, Facu, ¿y cómo entra Pino en todo este mundo del cine y cómo es que rompe con cómo es que también inicia este nuevo cine argentino? Bueno, Pino es un poquito posterior, porque Pino en realidad empieza a hacer películas en el año 65-66, o sea, ya con, de alguna manera ya estaba instaurada esta generación del nuevo cine argentino, que dicho sea de paso termina fracasando sola porque fue algo que se dio muy naturalmente por todas estas cosas que estábamos contando, ¿no? Como que estaba todo demasiado estructurado, el cine era como muy repetidor de una ideología dominante, entonces como que estos pibes, que son los primeros pibes de cine de escuela, empiezan a hacer cine, pero no es que hay una organización, es que tipo se juntaron 20 personas y dijeron, che, vamos a hacer la nueva generación del cine argentino, sino que se da como naturalmente, y por darse tan naturalmente es que se va perdiendo sola. Y Pino empieza en publicidad en realidad, y a eso del 65 ya con algunas bases como más sedimentadas, él y Fernando Birri son como los dos grandes referentes del cine político, y él en particular con el ¿cómo se llama? El grupo de cine de Liberación que se crea en 1968. En paralelo, Pino Solanas, por ejemplo, tuvo una entrevista con Jean-Luc Godard, que es uno de los cineastas como más reconocidos de la historia de la cinematografía, es un cineasta francés. Empieza también en los años 60 con la Nouvelle Vague, o sea, viste que los años 60 son todas nuevas olas, todo lo nuevo, y que con el tiempo se va haciendo como un cine muy pragmático político. Y hay una entrevista entre ellos dos, que es algo que no se sabe mucho, que no hay mucho registro de eso, y en donde o sea, Godard le chupa los pies a Pino más o menos, o sea, lo admiraba a Pino Solanas, y vos decís, es una locura esto. Glover Rocha estaba sucediendo y el Cinema Novo en Brasil, y Pino hace en el 68, justamente, en un año tan significativo, con el grupo de Cine de Liberación, La Hora de los Hornos, que yo no sé si llegan a ver un fragmento de esa película, pero que es tremenda, pero a niveles, pero también muy como sinónimo de esa época, algo que hoy en día tal vez es impensado, ¿no? Empezando que es una película de 4 horas de duración, o sea, es una locura. Es larguísima la película. Y segundo que es tipo cine de la liberación, tipo carteles, como súper programática. Hay como un programa político que se despliega durante 4 horas. Es muy... ¿No te acuerdas del sketch de Capusotto acá sí que no se coge? Sí. Bueno, pero en esos niveles, como que vos decís, un nivel de pragmatismo, que vos decís, Pino Solanas hizo eso, después te acordás que hizo ese frente con Lilita y no lo podés creer, ¿viste? Sí. Pero era como muy el cine de vamos a hacer la revolución socialista y no nos importa nada. Y era una época súper politizada, y además que esa película de 4 horas súper programática, que es una reivindicación atrás de la otra, era ultra masiva. O sea, eso sucedía al mismo tiempo, como que eso tenía mucha cabida y formaba parte de lo que consumía la gente, no es que era un delirio. O sea, la época era eso y la gente consumía eso y gustaba de eso. Exacto. Es que existía esto, ¿no? Como realmente no eran solo los cineastas, sino como que había una parte que más de la parte que consumía estos productos más lavados, entre comillas, si se quiere, pero después había como mucha potencialidad en los jóvenes que consumían ese tipo de cosas. Posteriormente fue La Hora de los Hornos es prohibida, porque también empieza a haber como una política de mucha censura, pero bacanes, la rompe internacionalmente. Y lo que quería decir, que esto para un programa aparte, ¿no? Porque en el medio de esto aparece una figura, que es la figura, así que no es Pino Solanas, pero que por un lado teníamos este cine, viste, como Quemacoco, como La Hora de los Hornos, que creo que es como el ejemplo perfecto, por lo programático que era. Y por el otro, viste, Palito cantando La Felicidad, que era como todo lo contrario, ¿no? Como la despolitización total. Y esta figura medio del club del clan, del Latin Lover y el joven que enamoraba con sus canciones. En el medio, alguien que los historiadores de cine nunca pueden encasillar, aparece un personaje que es clave, e indescifrable y clave y popular, que es Leonardo Fabio. Leonardo Fabio es un personaje que da mucho para hablar, o sea que no vamos a profundizar ahora, pero mezclaba, en principio,
esta cuestión de cine de autor, ¿no? Como esto del cine con el sello del director, medio onírico, tenía como cosas surreales. Posteriormente es un tipo que se compromete mucho políticamente, aparte, así que agarra como esos dos matices que tenía la generación del 60, como la parte más autoral y la parte más comprometida políticamente. Es un tipo que se compromete mucho con el peronismo, y de hecho su anteúltima película es Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que termina con que no sé si la vio la película, pero la spoileé un poco. El final es un documental igual. El final es como un cielo peronista, donde llegás y Dios es Perón. El final de esa película. Es el mejor material sobre peronismo que hay en todo el mundo, Sinfonía del increíble. Sentimiento. Y él empieza a agarrar figuras populares también en sus películas, hace la película del Mono Gatica, Claro. hace la película de... me olvidé el nombre de cómo se llama. Bueno, hace Nazareno Pino el Lobo, chicos, es otra que está en YouTube. Miren esa película porque es increíble, y también un poco ahora con el paso del tiempo a la vez un poco te cagas de la risa, pero en una buena, es como muy buena. Mi vieja me habló mucho de esa película. ¿Cómo mirá, se esa llama? película tiene ¿Cómo se llama el protagonista? Tejada Gómez. No me acuerdo el nombre. no, el protagonista es... se me fue el nombre, para allá Mi te lo vieja digo. estaba enamorada de ese señor. Bueno, está Alfredo Alcón haciendo del diablo en esa película. Hermosa. Es un tipo es muy bueno porque el tipo nazareno es medio un lobizón, y en la película lo que sucede es que Juan José Camero es el protagonista. Ese Camero. Campanera. Camero, cuando vos ves que se convierte en un lobizón, en la película vos ves que es un perro corriendo. Obvio, inimputable, no le importó nada, puso un perro a hacer de lobo. Le hizo lo que pudo, pero salió increíble igual. De hecho fue una película que fue hasta, creo que Relatos Salvajes, que después la superó, fue como la película con más taquilla en la historia. Increíble. Wow. Che, Sí, de la Argentina. Y bueno, y como condensaba esto, ¿no? Por un lado toda la cuestión autoral, toda la cuestión del compromiso político, y al mismo tiempo Leonardo Fabio es muy conocido por Hoy corté una flor. No sé si la ubican. Sí, cantaba e interpretaba. Claro, cantaba ese tipo de temas, ¿no? Y él, de hecho, gracias a su gran fama popular con sus cancioneros, muy en la línea de Palito Ortega, no es que él no hizo la marcha peronista, él hacía canciones de este estilo, muy lindas. A partir de eso es que el tipo podía financiar películas también, ¿no? Era como es como un signo de pregunta, un artista súper popular, súper de la industria del entretenimiento, y al mismo tiempo un director de culto, ¿no? Como alguien que es indescifrable, y aparte de eso, si le faltaba algo de mística, ese tipo era como peronista, ¿no? Es como que era una cosa... Lo tenía todo. Era mística pura, mística. Tengo un gran dato sobre Leonardo Fabio. El dato, Juanma, de este bloque. Leonardo Fabio grabó y sacó primero al mercado tema de Pototo, de Almendra, para Tremendo. saber cómo es la soledad. Y Spinetta se recalentó, porque estaban grabando con la misma discográfica. Leonardo Fabio lo escuchó, dijo esto está buenísimo, y salió antes la versión de Leonardo Fabio que la de Almendra. Pero el tema de derechos no le importó nada, se fue, se Y mandó. en esa época, como ahora, era todo bastante difuso, ¿viste? Cayó Leonardo Fabio con la vinchita, dijo, ¿qué pasa? Yo tengo el aval de vos sabés quién, y grabó temas de Pototo. Claro, Che. claro. Che, Facu, ya como que se nos quedó sin tiempo el bloque, pero si querés tirar el último datito, el último, yo te dejo. No, sí, lo que puedo decir es que todas las películas de de Leonardo Fabio están disponibles en YouTube, que La Hora de los Hornos está disponible en YouTube. Para mí una pausa, en realidad son 4 horas de película, o sea, es una locura. Y Gitano de Sandro, o La Felicidad de Palito Ortega también lo está, así que YouTube es una fábrica de contenidos piolas, y es gratis, así que mírenla. Excelente. Bárbaro, Facu. Bueno, muchísimas gracias por traer esta columna hermosa. Y nos vemos en la próxima columna. Y a ver cuando vemos otro partido de Argentina. Vamos. Pará, ¿me podés hacer una imitación de Santiago del Moro antes de irte? No, es que no tengo la mano, o sea, no sé si... Claro. Ah, claro. O sea, pero si quieres le tiro una tipo, vamos, turco, dale. Sí. Sí. Mandanos hacia el tercer bloque, por favor, y ya nos despedimos con eso. Bueno, con esto nos vamos al tercer bloque. Vamos, chicos, adelante, dale.